Hola, hola, mi nombre es María del Socorro Huila Quintero, estudiante de séptimo semestre de la Universidad de La Salle en el programa de licenciatura en literatura y lengua castellana modalidad virtual. Este video responde a la actividad número 2 del curso Políticas Educativas, estudio de caso de políticas de cobertura o de política de calidad. Elegí el texto acerca de la formación docente en Colombia. Bien, iniciaré haciendo un breve resumen del texto a través de varios puntos. La formación docente como eje de calidad educativa. Quisiera decir que la formación docente en Colombia es clave para brindar una educación de calidad. Un maestro bien formado puede tener mejor relación, es decir, esa relación, ese dúo de maestro, estudiante, docente, alumno, que le permite enseñarle al niño desde su ritmo o estilo de aprendizaje, ¿no? Las políticas educativas en Colombia han carecido de coherencia y continuidad, lo que ha afectado el desarrollo de un sistema robusto de formación docente. La política de formación docente, podemos decir que la educación debe enfocarse en la formación integral del docente, no solo a nivel de conocimientos teóricos, sino también de habilidades prácticas que respondan a las necesidades del entorno educativo, de cada colegio, de cada territorio. En Colombia ha habido iniciativas, pero falta de una estructura clara y coherente para formar al docente. Las políticas de formación no han sido bien divulgadas ni implementadas de forma consciente, lo que limita su efectividad. Podemos decir también que la calidad y equidad educativa, ese concepto de calidad debe entenderse de manera integral, incluyendo no solo el rendimiento académico, sino también la pertinencia social, cultural, ética de la educación. Que tanto el docente conoce el entorno, que tanto el docente conoce la cultura donde está inmersa la educación, ¿sí? Y qué tanto de ética, de profesionalismo, de valores coloca el docente en su quehacer diario. La equidad, por su parte, implica garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad sin importar su contexto socioeconómico o geográfico. No importa que la sede quede, o la escuela o la escuelita, como decimos, quede por allá muy retirada, que sea de difícil acceso. Ese niño, esa niña, esos niños de ese contexto geográfico necesitan un docente que los atienda, que desee enseñarles y les ayude a avanzar. En cuanto a las prácticas pedagógicas, puedo decir que la Ley 115 de 1994 establece que la formación docente debe enfocarse en el desarrollo ético, científico de los maestros. Sin embargo, en la práctica, la formación sigue siendo deficiente, con poca conexión entre la teoría y la realidad del aula. Ese es un punto que se debe analizar grandemente. Se subraya la importancia de la práctica pedagógica como espacio de reflexión y experimentación para los maestros, pero también se reconoce que falta apoyo y seguimiento por parte del sistema educativo para mejorar esas prácticas. Bien. En el documento se pudo evidenciar una falta de seguimiento a las políticas de formación docente en Colombia. A pesar de existir marcos normativos, la implementación ha sido superficial y muchas veces desconocida para los docentes. Existe una gran desconexión entre lo que se plantea en las políticas y lo que se aplica en las diferentes instituciones educativas en todo el país. Los docentes entrevistados reconocen la pertinencia de algunas políticas, pero señalan la falta de oportunidad para su actualización y la baja divulgación de las mismas. Bien, ahora inicio con las preguntas planteadas en el aula. La primera es, ¿qué documentos de política son referenciados en el caso? Pues voy a mencionar no 3, sino que voy a mencionar más. Está la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994,
En su artículo 109 establece los propósitos de la formación de educadores, incluyendo la calidad científica y ética, el desarrollo de la teoría y práctica pedagógica y la investigación en el campo educativo. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Educativo. Este plan mencionado en la Ley General de Educación debe ser preparado y modificado cada 10 años por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las entidades territoriales y establece las acciones a seguir para cumplir con los, mandatos educativos en el país. Tenemos también políticas del Sistema Colombiano de Formación y Desarrollo Profesional Docente. Esto fue en el 2013. Ese documento propone lineamientos y orientaciones para la formación y desarrollo profesional de los docentes en Colombia como parte de la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional. Otro documento es el Plan Territorial de Formación Docente. Eso fue en Montería, un plan específico para la formación docente en el municipio de Montería, desarrollado en el 2010. Este plan busca alinear la formación docente con las necesidades locales, aunque al igual que el plan nacional, no ha sido actualizado desde su implementación. Y por último, el quinto documento, planes sectoriales de educación. Se mencionan los planes sectoriales, es decir, la revolución educativa. Eso fue entre los años 2006 y 2010. Y educación de calidad para la prosperidad. Eso fue entre el 2010 y 2014. Como documentos marcos que influyen en la política educativa y formación docente en Colombia. El segundo interrogante es ¿a qué referencia global responde de manera dominante la política según la lectura del caso? Entonces yo quiero hacerlo, el referente para mí global es calidad educativa como prioridad. Referencia global dominante. La política educativa en Colombia está fuertemente influenciada por el paradigma global de calidad educativa, el cual busca elevar los estándares de enseñanza y aprendizaje. Este concepto, ampliamente promovido por organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE, se encuentra en mejorar los resultados educativos a través de la formación docente. Tenemos también, podría mencionar, el desarrollo profesional continuo de los maestros. Es considerado un pilar fundamental para asegurar una educación de calidad, lo mencionaba anteriormente, siguiendo prácticas observadas en sistemas educativos exitosos como los de Finlandia y Noruega, donde se destaca la interacción eficaz entre el docente y el estudiante como un factor clave. Tenemos también, podría hablar de equidad educativa, que busca garantizar que todos los estudiantes, independiente de su contexto socioeconómico, geográfico o cultural, tengan acceso a una educación de calidad. En el resumen traté de contestar todos esos interrogantes, ¿no? Tenemos la tercera pregunta es ¿cuáles son los valores y las imágenes que resaltan en el caso? Entre los valores quiero mencionar calidad educativa, equidad, formación continua, innovación, responsabilidad social. Y entre las imágenes, el maestro como agente de cambio, la escuela como espacio de equidad y calidad, la educación como un proceso continuo, el docente como un líder ético y científico. Lo voy a resumir así: los valores de calidad, equidad, formación continuación o continuidad, innovación y responsabilidad social, junto con las imágenes del maestro como agente de cambio, la escuela como espacio de equidad y la educación como un proceso continuo, son elementos claves que marcan el análisis de la política educativa en Colombia según el caso de estudio, ¿no? La cuarta dice, enuncie 3 orientaciones de la política, es decir, 3 directrices apuestas u objetivos que son evidenciadas en el análisis de caso. La primera, mejorar la calidad de la educación a través de la formación docente. La directriz explícita, uno de los objetivos centrales es mejorar la calidad educativa mediante la formación continua y el perfeccionamiento profesional de los docentes. La segunda, garantizar la equidad en el acceso a la formación docente.
Es decir, aunque de forma menos explícita, la política apunta a garantizar que todos los maestros, sin importar su ubicación geográfica o contexto social, tengan un acceso a programas de formación docente. La tercera es fortalecer el vínculo entre teoría y práctica pedagógica. La política también busca fortalecer la relación entre la teoría pedagógica y la práctica en el aula. Esto incluye la incorporación de metodologías innovadoras, la reflexión crítica sobre las prácticas pedagógicas y el enfoque interdisciplinario. La formación docente debe integrar teoría y práctica para que los maestros puedan aplicar los conocimientos adquiridos de manera efectiva en sus contextos específicos. Y luego tenemos una quinta que dice: proponga una crítica reflexiva sobre el caso. Especifiqué el problema, ¿no? El análisis muestra una discontinuidad en la política que se implementa en función de los cambios del gobierno. Esta falta de coherencia y continuidad impiden que las iniciativas de formación docente logren consolidarse y generar impacto sostenido en el tiempo. ¿Qué alternativa puedo plantear? Diría que se debe implementar un marco normativo estable que trascienda los periodos gubernamentales, que asegure la continuidad de la política de formación docente. Un mecanismo podría ser la creación de un acuerdo nacional en educación donde todos los actores políticos y sociales se comprometan a seguir una misma línea de desarrollo profesional docente a largo plazo, independientemente de los cambios de administración. Lo decía en una clase anterior, que los maestros no hemos terminado de asimilar un plan educativo de 4 años cuando ya viene el anterior. Entonces sería bueno continuar con el mismo por un determinado tiempo para poder medir su impacto, su acción y los resultados que pueda dar a nivel de país. Y tenemos también un segundo aspecto que quisiera plantear, es la débil implementación y escasa divulgación de las políticas. ¿Cuál es el problema para mí? Existe, ¿no?, el marco legal y planes de formación. Muchos docentes desconocen las políticas vigentes. La época de divulgación y la falta de acceso a la información impide que los maestros puedan aprovechar los recursos y programas disponibles. ¿Cuál sería la alternativa de solución? Pues desde mi punto de vista se necesita una estrategia de comunicación más efectiva para garantizar que todos los docentes tengan conocimiento de las políticas y programas de formación. Esto podría incluir campañas digitales, seminarios regionales y plataformas interactivas donde los maestros puedan consultar oportunidades de formación, así como participar en foros de discusión. La tecnología también puede jugar un papel clave al ofrecer cursos en línea accesibles a docentes de zonas rurales, quienes muchas veces son los más excluidos. Aquí tenemos el caso de la Universidad de La Salle, que abre sus puertas a docentes rurales para formarlos, para ayudarles a avanzar en ese deseo de ofrecer calidad educativa de verdad. ¿Listo? Y terminaré con una última, que es la desconexión entre la formación docente y las realidades del aula. Me parece gravísima. ¿Cuál es el problema que planteo? Dice: existe una evidente brecha entre la formación teórica recibida por los docentes y la realidad que se enfrenta el docente en el aula día tras día, especialmente en contextos rurales o vulnerables, ¿no? Contextos donde el conflicto ha sido tenaz para el docente sobrevivir a eso y hacer que los niños aprendan, ¿no? Muchos programas de formación docente no contemplan las dificultades estructurales como la falta de recursos tecnológicos, grandes desigualdades sociales o el contexto multicultural de los estudiantes. ¿Cuál es la alternativa de solución? Promover una formación más contextualizada, es decir, que los personajes, los actores que crean esos programas conozcan, visiten, vayan a las escuelas rurales y conozcan lo que de verdad vive el docente día tras día. Como un docente ve en muchos casos de niños desnutridos, de niños que les toca trabajar en el campo para poder ayudar a sostener la economía familiar. Entonces sería bueno
que se incorpore un enfoque pedagógico flexible basado en las necesidades locales, con programas que incluyan módulos sobre educación en entornos rurales, atención a la diversidad y gestión de crisis educativa. Tenemos las guías de Escuela Nueva, pero sería bueno que realmente se conozca el contexto, se conozca la necesidad de cada territorio geográfico de nuestro país. Es un gusto hacer estos análisis, es un gusto conocer nuestra realidad, conocer nuestras debilidades para poder fortalecerla. Chao, chao.